hoy martes a las 21:15, 9:15 de la noche, nos vamos a reunir con todos aquellos que participaron o desean formar parte de un grupo de resurrección y que participaron en la charla del padre Mateo Bautista. Porque el mundo del sufrimiento por las pérdidas de algo importante, un ser querido o alguna cosa en la vida, siempre es un dolor grande, es una tarea a realizar. No nos podemos quedar en ese lugar toda la vida, ¿no? O muchos años. Nos podemos quedar, pero no es lo ideal, no es lo humano, no es lo que nos hace feliz. Por eso la Iglesia siempre ha creado este tipo de acompañamientos, instrumentos que te puedan sacar de esa situación. Así que a las personas que han perdido algún ser querido, que han tenido alguna pérdida importante en la vida, más lejana o más cercana, y se dan cuenta que eso te carcome por dentro, te sigue hiriendo, no lo podés asumir, no lo podés mirar con paz y hasta con cierta naturalidad, es bueno hacer un proceso. Y eso es lo que los invitamos esta noche, es una reunión informativa, en donde las personas que participaron ya saben de qué se tratan, informativa en cuanto a unificar horarios, posibilidades, intenciones, deseos de las personas y formar un grupo que siempre remarcamos, los grupos no son de autoayuda, sino de ayuda mutua. Esto tiene una diferencia porque los grupos de ayuda mutua tienen un comienzo, tienen un final, y tienen un proceso, donde no siempre es lo mismo. Yo he participado de varios grupos de autoayuda, sobre todo en la ciudad de Río Cuarto, y notaba que hay un defecto de estar siempre en el mismo lugar. Nos reunimos todas las semanas para más o menos decirnos los mismos, y eso termina, por supuesto, haciéndose rutina o cansancio. En estos grupos de ayuda mutua siempre hay un elemento que nos hace crecer, que nos hace seguir avanzando, y hay una tentación también, que es la de los primeros encuentros en donde uno experimenta un alivio. La persona experimenta un alivio y cree que ya con eso está. Y sería lo mismo que ante un proceso eh, infeccioso, yo me tomo un paracetamol, voy a sentir un alivio, pero la cuestión sigue por dentro. Entonces, el proceso es bueno que se haga completo. Y más allá de todo este trabajo del que usted nos habla, también las chicas, sobre todo las integrantes del grupo, nos decían, nosotros trabajamos mucho con el material del padre Mateo Bautista, leemos mucho, nos guiamos muchísimo por todo este trabajo. Algunos de ellos, algunos de esos títulos, inclusive él los trajo en semanas pasadas cuando estuvo en nuestra localidad, ¿verdad? Sí, la Iglesia tiene muchos años, siglos de experiencia en el acompañamiento en el dolor, y este grupo concreto tiene más de 30 años. Entonces han ido seleccionando aquellas situaciones, aquellos textos, aquellos libros que mejor nos permiten acompañarnos, y el Padre Mateo lo ha puesto de un modo exquisito por escrito para que una especie de manual en donde uno va teniendo distintas situaciones y distintos procesos, ¿no? Pongo simplemente un ejemplo, ¿no? A veces nosotros le echamos la culpa a alguien por la pérdida de un ser querido, suponete en un accidente, ¿no? O le echamos la culpa al médico, o a la ambulancia, o a Dios. Y entonces en uno de los temas es escuchar, leer, analizar todas las causalidades reales que intervienen en un accidente, para que no nos quedemos tirándole al cura y en realidad hay que pegarle al sacristán, ¿te das cuenta? O al revés, ¿no? Apuntar a las causalidades reales que produjo la situación, porque eso me libera de broncas innecesarias y de asumir cómo son las cosas realmente, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió, lo digo así porque lo tengo claro, la cantidad de causalidades que producen un accidente, ¿no? En donde vos decís, realmente Dios no tiene nada que ver, y mucho menos la ambulancia, ¿no? Entonces, y a veces creemos que focalizamos en algo mediato la culpabilidad, la bronca, el enojo, y no nos damos cuenta
cuán culpables somos todos, por decir un hecho, ¿no? Que a veces destraba una situación traumática. Bueno, así como ese ejemplo, muchos más que te permiten abrir el panorama y tener elementos para pasar, como decía el padre Mateo, del sufrimiento al duelo, y que si no dominas el sufrimiento termina dominándote a vos y amargándote la vida. Y cuando me amarga la vida a mí, amarga la vida de los que me rodean. Hay distintos estadios en cuanto a lo que tiene que ver con la pérdida de un ser querido. Pasamos por la etapa del dolor, de la desolación, de la negación, del enojo hacia todos y hacia uno mismo, ¿no? Bueno, mucha gente queda en ese estadio y no puede seguir con las siguientes, como son la superación, el poder, si bien el padre Mateo Bautista nos decía, nadie vuelve a ser el mismo después de la pérdida de un ser querido. Nadie vuelve a ser el mismo, pero puede seguir trabajando para seguir viviendo, para seguir con el resto de sus familiares, con el resto de los otros seres queridos que también quedan, ¿no? Exactamente, nadie sigue siendo igual después de un hecho traumático, ni siquiera en lo físico. Si de pronto vos tenés la dificultad en un accidente de perder 3 dedos de tu mano, obviamente que no vas a ser el mismo, ¿no? Pero con tu capacidad adaptativa, con tus posibilidades fisiológicas, kinesiológicas, podés tener una vida normal integrada con 2 manos y 7 dedos, ¿no? Entonces, y no es un hecho traumático y toda la vida decir yo no puedo hacer esto porque me faltan 3 dedos, yo no puedo hacer esto porque me faltan 3 dedos. No, vos decís, aunque me faltan 3 dedos, pues yo puedo hacer esto, puedo hacer esto. Es decir, si en lo físico esos hechos nos permiten hacer procesos o no, hay, hay situaciones dolorosas internas como las pérdidas que también necesitan ser integradas, asimiladas para vivir sanamente y lo más feliz posible. Padre, usted desde su lugar ha tenido que ser, como se dice de modo popular, paño de lágrimas para muchas personas. Sobre todo el padre Mateo Bautista hacía mucho hincapié en aquellas personas que pierden a sus hijos, porque por ley natural de la vida uno asume que los padres se van primero y los hijos son los que tienen que despedir los restos mortales de sus progenitores. A veces la vida nos presenta situaciones, ya sea por un accidente, por una enfermedad, por algún motivo en especial en el que somos los padres los que perdemos, sobre todo a los niños, ¿no? Y queremos saber qué le diría a una persona que está pasando por una situación parecida y cómo lo invitaría también a participar esta noche. Bueno, sin duda que el dolor de la pérdida de un hijo es de los más grandes, si no es el más grande a nivel de pérdidas de seres queridos, ¿no? Y por experiencia personal, mi mamá tiene 2 hijos fallecidos, uno de 40 años, así que yo la he visto a ella reponerse de muchas situaciones. Si vos te quedás, te morís con el hijo, ¿no? Y por supuesto, una mamá muerta en vida es muy triste para todos los demás hijos, ni hablar de los nietos. Caminar en la vida con un dolor tan grande es posible. Es posible volver a sonreír, es posible volver a ser feliz dentro de las posibilidades de este mundo. No porque olvides a tu hijo, sino porque lo ubicás, lo integrás. Puede pasar lo mismo que no pierdas un hijo porque pierda la vida, sino porque de algún modo lo pierdas porque se te va a otro país y lo ves una vez al año. Lo pierdas porque rompes relaciones y desechás de tu vida a ese hijo, también pasa lo mismo. Y podés seguir viviendo. Entonces, estos grupos Resurrección, desde la palabra de Dios, ¿qué te van a brindar? Elementos para asumir el dolor, integrarlo a tu vida, no negarlo, ni rechazarlo, ni dejar que el sufrimiento te domine y te mate, en definitiva, o te produzca daños bastante irreparables a nivel físico, emocional o espiritual, sino que en medio de ese dolor inmenso, que también es fuente de aprendizaje y fuente de ubicación eterna, diría yo, porque una persona que ha perdido un hijo o un ser querido se enfrenta con la muerte de un modo tan dramático y tan directo que no puede no integrarlo a su vida. Y vos cada vez que vas al cementerio te preguntás sobre el sentido de tu vida, sobre el sentido de la muerte, sobre el sentido del más allá. Cada vez que rezás por tu hijo te preguntas dónde está.
Y eso te va permitiendo ubicarte de un modo distinto en la vida. Pero no me refiero en la vida terrena, sino en la vida total, en la vida en este mundo y en el otro, ¿no? Por eso la invitación es no a sumar una cosa más ni a hacer marketing, sino responder realmente a estas personas que están sufriendo, necesitan una ayuda, necesitan sacar de adentro lo que les pasa, y estos grupos te ayudan a sacar, te ayudan a ponerle nombre a lo que te pasa. Vos escuchás a los demás, también te vas dando cuenta de la situación. Y lo otro que me parece que es un elemento muy importante es la confiabilidad, ¿no? En estos grupos se trata y se retrata de que todo quede dentro, ¿no? Y creo que las personas que han participado han cumplido ese compromiso de un modo admirable, porque son cosas muy personales, muy íntimas las que se cuentan, y que solamente pueden ser dichas en un ambiente específico y propio, ¿no? No se pueden decir así al aire, y eso hace mucho bien. Padre, muchas gracias. Por último, que nos recuerde el horario de esta junta. Es una junta semanal, la hacen cada un determinado tiempo. Bueno, esto es muy específico. Esta noche, 21 a 15, es la reunión formativa, diríamos así, para organizarnos. Estos grupos tienen un comienzo y un final y un ritmo. El comienzo y el final es el lapso de un año aproximadamente. Y las reuniones suelen ser semanales o quincenales, de acuerdo a la característica del grupo, y el tiempo de la reunión es 1 hora y media más o menos, ¿no? De tal modo que se puede hacer un pequeño proceso y tiene un principio y un final, eso lo insisto.